Las tres oraciones más poderosas a la Santísima Virgen María, un guión espiritual para la reflexión, la devoción y la renovación. Apertura. Tono suave y contemplativo. Prólogo. Una voz que nunca deja de interceder. Hay una pregunta que ha atormentado los corazones de santos y pecadores por igual durante 2000 años. Una pregunta tan íntima, tan urgente, que ha sido susurrada en celdas de prisión y naves de catedrales, en la temblorosa oscuridad del dolor y en la luz cegadora de la alegría. ¿Quién intercederá por mí? No en un sentido meramente transaccional, no simplemente. ¿Quién le pedirá a Dios lo que necesito? Sino en el sentido espiritual más profundo y anhelante. ¿Quién en el cielo sabe verdaderamente lo que significa ser humano? ¿Quién ha sostenido a un hijo entre sus brazos y ha sentido temor por él? ¿Quién se ha mantenido al pie de una cruz sin huir? ¿Quién ha amado tan completamente que el amor mismo se convirtió en una espada que traspasó el alma? Hay una sola respuesta, un solo nombre, una sola voz: María. Y durante 2 milenios la Iglesia, golpeada, hermosa, quebrantada y renovada, ha vuelto una y otra vez a esa voz, no como un sustituto de Cristo, nunca eso, sino como una madre que regresa al hijo que ha llevado en su seno, como el amanecer que regresa tras la noche más larga. Los fieles han vuelto a María, sabiendo que algo extraordinario sucede cuando su voz se eleva en nombre de ellos. Hoy vamos a recorrer juntos, a través de la historia, la doctrina y los testimonios de santos y creyentes comunes, el corazón de 3 oraciones. 3 oraciones que, a lo largo de los siglos, han demostrado ser no simples ejercicios devocionales, sino verdaderos encuentros, umbrellas, puertas que se abren hacia algo más grande que nosotros mismos. Estas son las 3 oraciones más poderosas jamás ofrecidas a la Santísima Virgen María: el Ave María, el Memorare y el Santo Rosario. No tendremos prisa, no rozaremos la superficie. Descenderemos, con calma, con cuidado, con reverencia, hacia lo que estas oraciones verdaderamente son, de dónde provienen, lo que han hecho en la vida de seres humanos reales, y lo que aún podrían hacer en la tuya. Respira profundamente, quédate en silencio. Comencemos. Si este tipo de contenido habla a tu alma, por favor tómate un momento para dar me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puede cambiar la vida una sola oración. Parte 1. El Ave María, el saludo del cielo devuelto. A la tierra la enseñanza. Todo comienza en una especie de jardín. No el Edén, sino una humilde casa en Nazaret. Una joven, de unos 14 o 15 años según la mayoría de los estudiosos, transcurre el ritmo apacible de su día cuando el mundo cambia. Se aparece un ángel, no la figura suave y de alas delicadas de las estampas devocionales, sino un mensajero del trono de Dios, cuya presencia es tan abrumadora que sus primeras palabras son una orden disfrazada de consuelo: no temas. Y luego, el saludo: alegrad, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras, que charitomene en el griego del Evangelio de Lucas, no son una formalidad, son una declaración. La palabra traducida como llena de gracia es un participio perfecto pasivo, lo que significa que María ya había sido transformada, ya había sido colmada, ya había sido consagrada antes de ese momento, había sido preparada, había sido elegida. Y el saludo del ángel fue simplemente la primera vez que el reconocimiento del cielo de ese hecho fue pronunciado en voz alta. Cuando rezamos el Ave María, comenzamos repitiendo las palabras del ángel. No estamos componiendo un cumplido. Estamos haciendo eco de lo que Dios, por medio de su mensajero, ya dijo. Nos unimos a Gabriel en un coro de reconocimiento. Luego añadimos la voz de Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando María visitó a su prima, Isabel fue llena del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que había cubierto a la propia María con sus sombras. Y estas palabras brotaron no de la cortesía humana, sino de la inspiración divina. Una vez más, no estamos halagando a María. Estamos repitiendo lo que dijo el Espíritu Santo. Finalmente, la Iglesia añade la petición, la parte que nosotros mismos aportamos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 2 momentos. Todo el peso de la existencia humana comprimido en una sola súplica. Ahora, este instante, esta lucha, este martes ordinario, este punto de quiebre, esta alegría silenciosa, y en la hora de nuestra muerte, ese umbral final que todo ser humano, sin excepción, debe cruzar solo.
En estas pocas líneas, toda la condición humana es recogida y puesta en manos de una madre. La historia, la oración tal como la conocemos, no fue compuesta de una sola vez. Creció de manera orgánica del amor de la Iglesia, como un río que va recogiendo afluentes. La primera parte, el saludo de Gabriel y la bendición de Isabel, aparece en textos litúrgicos tempranos de los siglos VII y VI, aunque ambas frases se usaron en la devoción privada mucho antes. El Concilio de Éfeso en el año 431 DC, que declaró formalmente a María Theotokos, portadora de Dios, Madre de Dios, impulsó una explosión de devoción mariana en toda la Iglesia. Los fieles, al comprender con mayor claridad quién era ella, comenzaron a pronunciar su nombre con mayor frecuencia y mayor ternura. La petición, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, fue añadiéndose gradualmente a lo largo de los siglos siguientes y fue oficialmente estandarizada en el breviario romano bajo el Papa Pío V en 1568, tras el Concilio de Trento. Pero lo más importante es entender esto. La oración no fue inventada, fue descubierta, lentamente, de manera colectiva, por una iglesia que aprendía a expresar lo que ya sabía en sus entrañas. Que esta mujer colmada de gracia de manera única, cercana a su Hijo de manera única, maternal en su solicitud por los bautizados de manera única, es alguien a quien podemos acudir. El testimonio, a finales del siglo XIX, un joven soldado francés llamado Alphonse Ratisbonne, judío de nacimiento, escéptico por temperamento y notoriamente desdeñoso de la devoción católica, aceptó, casi como un desafío, llevar una medalla milagrosa y recitar el Ave María una vez al día durante un periodo determinado. No creía, no sentía nada. Llevaba la medalla como quien lleva un sombrero desconocido, con torpeza y sin convicción. Pero el 20 de enero de 1842, en la iglesia de Sant'Andrea del Frefrate en Roma, María se le apareció, no con palabras, simplemente con su presencia y su mirada. Y en un solo instante, todo aquello sobre lo que Alphonse había construido su vida, su escepticismo, su resistencia, su cuidadosamente elaborada incredulidad, se derrumbó como un andamiaje alrededor de un edificio que ya no lo necesitaba. Fue bautizado. Se hizo sacerdote, pasó el resto de su vida al servicio de los demás. Una sola oración, rezada sin sentimiento, rezada sin fe, rezada como un desafío, y el cielo la escuchó. Haz una pausa. Piensa en las oraciones que has rezado y que te parecieron vacías, mecánicas, sin fe, rutinarias. ¿Y si no fueron en vano? ¿Y si cada Ave María que has rezado alguna vez, incluso las distraídas, incluso las apresuradas al final de un largo día, ha sido recibida? Parte 2. El memorare. La oración del último recurso y del primer amor. La enseñanza. Hay momentos en la vida en que todos los recursos humanos se han agotado. Cuando has hecho todo lo que sabes hacer. Cuando has realizado cada llamada posible, probado cada remedio, rezado cada oración que recuerdas, y aún así la oscuridad no se disipa. En esos momentos, una persona necesita algo más que una oración hermosa. Necesita una declaración. Necesita decir algo audaz, algo que comprometa, algo que deje de lado toda y se lance sobre la misericordia. Esa es el memorare. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido abandonado. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Virgen de las Vírgenes, Madre mía. A vos vengo, ante vos me presento pecador y arrepentido. Oh Madre del Verbo encarnado, no desechéis mis súplicas, sino escuchadlas favorablemente y dignaos atenderlas. Amén. La arquitectura teológica de esta oración es asombrosa en su sencillez. No comienza con alabanza. Comienza con una apuesta. Acordaos de que nadie que acudió a vos fue abandonado. Es, en cierto sentido, recordarle a María su propio historial, su propia fidelidad, los siglos y siglos en que nunca ha abandonado a quienes confiaron en ella. Y luego, animado por esta confianza, prosigue no sobre la base del mérito personal, sino sobre la base de su trayectoria. Quien reza dice esencias: no vengo a ti porque merezca tu ayuda. Vengo porque nunca has rechazado a nadie, y lo ha puesto todo a la esperanza de que hoy no será diferente. Esto no es presunción. Es precisamente el tipo de confianza filial audaz que el propio Cristo invitó cuando dijo a sus discípulos que pidieran, buscaran y llamaran, asegurándoles que el Padre no les daría una piedra cuando pidieran pan.
El memorar le pide a María que lleve esa oración a su hijo. Y lo hace con la urgencia de un hijo que ha agotado todas las opciones y sabe exactamente dónde está el hogar. La historia la oración se atribuye tradicionalmente a San Bernardo de Claraval, el gran doctor de la Iglesia del siglo XII, aunque los investigadores señalan que sus manuscritos verificados más antiguos datan del siglo XV. Sea cual sea su origen exacto, circuló ampliamente en la Iglesia medieval y fue difundida de manera extraordinaria en el siglo XVII por un sacerdote francés llamado Claude Bernard, conocido como el sacerdote de los pobres, quien distribuyó miles de copias impresas del Memorare en los hospitales y prisiones de París. Claude Bernard atribuyó su vocación sacerdotal y todo su apostolado a esta oración. Se dice que la rezaba constantemente y que la enseñaba a todos los que conocía, a los moribundos, a los condenados, a los indigentes. Se estima que distribuyó más de 2 millones de copias durante su vida. El Memorare pasó a la tradición católica formal y fue promovido por numerosos santos. Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, era conocida por rezarlo en momentos de crisis. El cardenal John Henry Newman escribió conmovedoramente sobre su poder. En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, innumerables creyentes se aferraron a él en refugios antiaéreos y campos de concentración, susurrando esas antiguas palabras en la oscuridad aterradora. El testimonio el padre Patrick Peyton, el sacerdote de origen irlandés que se hizo famoso por la frase: "La familia que reza unida, permanece unida", fue diagnosticado con tuberculosis a mediados de sus 20 años, un diagnóstico que, a finales de la década de 1930, era esencialmente una sentencia de muerte. Yacía en una cama de hospital en Scranton, Pensilvania, demasiado débil para moverse. Su hermana Nellie le sugirió el Memorare. Lo rezó, no una vez, incansablemente, con todo lo que tenía. Le imploró a María con la desesperación de un joven que aún no había hecho nada con su vida y temía que nunca pudiera hacerlo. Se recuperó por completo. Los médicos no tenían explicación, y el padre Peyton pasó a fundar la Cruzada del Rosario en familia, llevando la oración del Rosario a más de 28 millones de personas a lo largo de su vida, a través de programas de radio, cruzadas en todos los continentes habitados, y una convicción nacida de la experiencia personal de que María intercede, real y poderosamente, por quienes la invocan. Decía hasta su muerte que todo lo que logró comenzó en ese momento de oración desesperada. Con un joven en una cama de hospital, susurrando palabras en la oscuridad, y descubriendo que alguien en la luz estaba escuchando. Si este contenido está nutriendo tu alma hoy, por favor compártelo con un amigo o familiar que pueda necesitar estas palabras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y da me gusta para que más personas puedan encontrar este tipo de profundidad espiritual. Haz una pausa y pregúntate, ¿hay algo en tu vida ahora mismo? Una situación que parece sin esperanza, una puerta que no se abre, una herida que no sana, que todavía no has llevado a María con este tipo de confianza audaz y filial. ¿Qué te costaría intentarlo? Parte 3. El Santo Rosario, la oración que cambió el mundo. La enseñanza. Existe una oración a la que se le atribuye haber cambiado el curso de batallas militares, curado enfermedades terminales, convertido a incrédulos endurecidos, rescatado familias al borde de la desintegración y elevado a místicos hacia estados contemplativos de profunda unión con Dios. Es una oración tan sencilla que un niño puede aprenderla en una tarde, y tan profunda que un doctor de la Iglesia podría pasar toda una vida en ella sin llegar al fondo. Es el Santo Rosario. En su nivel más visible, el Rosario es una serie de oraciones contadas con cuentas, el Credo de los Apóstoles, el Padre Nuestro, el Ave María repetido muchas veces, el Gloria y la oración de Fátima. Pero describir el Rosario de esta manera es como describir la Novena Sinfonía de Beethoven como una secuencia de sonidos organizados. Técnicamente exacto, espiritualmente devastador. El Rosario es una escuela de contemplación. Es una meditación estructurada sobre la vida de Jesucristo, vista a través de los ojos de su madre. Este es el secreto que los observadores casuales pasan por alto por completo. Los Avemarías no son el punto central en sí mismos. Son el ritmo, el latido constante que lleva la mente cada vez más profundo hacia los misterios que se contemplan. Son como el suave oleaje
que permite al nadador no pensar en mantenerse a flote, para poder mirar lo que hay bajo el agua. Los misterios del rosario, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, trazan todo el arco de la historia de la salvación. La Anunciación, la Natividad, el bautismo de Jesús, la Transfiguración, la agonía en el huerto, la crucifixión, la resurrección, la asunción, la coronación de María. En 20 decenas, caminamos desde el momento en que una joven dijo sí en Nazaret, hasta el momento en que fue coronada reina del cielo. Y al recorrer ese camino con ella, no estamos simplemente aprendiendo historia. Estamos siendo formados. Estamos siendo moldeados para convertirnos en personas que ven la vida como María la ve, desde el interior del plan de Dios, con los ojos fijos en Cristo. El Papa San Juan Pablo II, quien añadió los misterios luminosos en 2002 y rezaba el rosario completo todos los días de su pontificado, escribió en su carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae, que el rosario es, en su esencia, una oración contemplativa, un camino a través de los ojos de María. Lo llamó una oración eminentemente contemplativa, e insistió en que rezar el rosario no es otra cosa que contemplar con María el rostro de Cristo. Esto no es poesía, es teología. Rosarios es cristocéntrico en su núcleo. María no nos trae hacia sí misma para retenernos allí. Es una ventana, no una pared. Y el rosario es el acto de mirar a través de esa ventana hacia su Hijo. La historia, la tradición popular sostiene que Nuestra Señora se apareció a Santo Domingo a principios del siglo XV y le entregó el rosario como un arma contra la herejía albigense. Si bien esta tradición es muy querida y espiritualmente significativa, los historiadores señalan que la forma estructurada del rosario que conocemos hoy se desarrolló gradualmente, a través de los frailes dominicos, las cofradías laicas y las síntesis de formas anteriores de devoción mariana, que incluían oraciones repetitivas con cuentas. Lo que es históricamente cierto es que la orden dominica, bajo la influencia del beato Alano de la Roca en el siglo XV, organizó y promovió el rosario con una energía apostólica extraordinaria. Las cofradías del rosario se extendieron por toda Europa. La oración quedó profundamente arraigada en la vida devocional de los católicos ordinarios. Luego llegó el 7 de octubre de 1571. La batalla de Lepanto es uno de los enfrentamientos militares más decisivos de la historia europea. Una flota cristiana combinada, unida bajo el mando de Don Juan de Austria, se enfrentó a la armada otomana en el Golfo de Patras. Las probabilidades eran formidables. El Papa Pío X, plenamente consciente de que la supervivencia de la civilización cristiana en Occidente podría estar en juego, llamó a los fieles de toda Europa a rezar el rosario. Rezaron. Las cofradías se reunieron en iglesias por todo el continente. Las cuentas pasaron entre miles de manos. Y la flota cristiana obtuvo una victoria que los historiadores militares aún encuentran difícil de explicar plenamente. El Papa Pío X, antes de que la noticia oficial pudiera haber llegado a Roma por medios naturales, anunció la victoria a quienes lo rodeaban y la atribuyó enteramente a Nuestra Señora del Rosario. Se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, posteriormente renombrada Nuestra Señora del Rosario, y permanece en el calendario de la Iglesia hasta hoy. El 7 de octubre, casi 3 siglos y medio después, en Fátima, en 1907, María se apareció a 3 niños pastores en Portugal. El mensaje que entregó, transmitido en 6 apariciones presenciadas por miles de personas, culminando en el milagro del sol observado por aproximadamente 70,000 personas, era urgente, específico y anclado en una sola práctica: rezar el rosario todos los días. No ocasionalmente, no cuando te sientas espiritual, no como último recurso, todos los días. Ella vinculó la paz del mundo, la conversión de los pecadores y la salvación de las almas a este único acto devocional diario. Lucía dos Santos, la mayor de los 3 videntes, pasó las décadas restantes de su larga vida como monja carmelita, rezando el rosario y escribiendo sobre su centralidad en lo que María pidió. Falleció en 2005 a los 97 años de edad, con los dedos desgastados por una vida entera entre las cuentas del rosario. El testimonio: en agosto de 1945, se lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. La destrucción fue total. En un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros desde el epicentro,
prácticamente nada sobrevivió, excepto una casa. 8 sacerdotes jesuitas vivían en una casa a aproximadamente 8 cuadras del epicentro. Todos sobrevivieron, en su mayoría ilesos. La casa fue una de las pocas estructuras que quedaron en pie en el área. Cuando médicos y científicos los examinaron en los años siguientes, muchos de ellos vivieron largas vidas sin enfermedades significativas relacionadas con la radiación. Preguntaron repetidamente cómo era posible. La respuesta que el padre Hubert Schiffer, uno de los 8, dio de manera consistente fue esta: vivíamos el mensaje de Fátima. Rezábamos el rosario todos los días. Esto no es una afirmación que la Iglesia haga de manera dogmática. No siempre podemos explicar por qué algunos son salvados y otros no. Pero el testimonio de estos hombres, examinado, documentado y nunca refutado, es un testigo asombroso de algo extraordinario. La oración transforma las cosas. María intercede. El rosario no es una reliquia de la piedad medieval. Es un arma de gracia para cada época, incluida la nuestra. Haz una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste el rosario? No apresuradamente, no mecánicamente, sino despacio, con genuina intención contemplativa, misterio a misterio, entregando cada decena a algo más profundo. ¿Cómo sería para ti hacer del rosario una práctica diaria? No como una carga, como un regreso al hogar. 4. El significado espiritual más profundo, lo que estas oraciones revelan acerca de Dios. Estas 3 oraciones, el Ave María, el Memorare y el Rosario, no son meramente tradiciones católicas, son revelaciones. Cada una, a su manera, nos enseña algo esencial sobre la naturaleza de Dios y sobre cómo elige actuar en el mundo. Revelan a un Dios que actúa mediante la cooperación humana. María no tuvo que decir que sí. La anunciación no fue una orden, fue una invitación. Y Dios, el Todopoderoso, el Creador de galaxias y el sustentador de cada latido, esperó a que una joven dijera que sí. Al hacerlo, reveló algo asombroso a sí mismo. No es un Dios que simplemente actúa sobre nosotros, es un Dios que actúa con nosotros. Invita a la colaboración. Honra la libertad humana incluso cuando lo que está en juego es infinito. Cuando rezamos a través de María, participamos en ese mismo patrón de cooperación divina. Estamos pasando por alto a Dios. Estamos entrando en el modo de operación que Él mismo estableció. El modo en que el amor de una madre, la intercesión de un ser humano, la voz de una criatura elevada con confianza y ternura, tiene peso en la economía de la salvación. Revelan a un Dios que valora la ternura tanto como el poder. La encarnación no comenzó con una demostración de fuerza divina. Comenzó con un susurro en Nazaret y el tembloroso sí de una joven. Continuó en un establo, en la pobreza, en el olor de los animales y el calor del aliento de una madre sobre el rostro de un recién nacido. Estas oraciones marianas nos mantienen anclados a esa ternura. Nos impiden que la fe se vuelva fría, abstracta o meramente intelectual. Nos recuerdan que Dios vino a nosotros como un bebé que necesitaba ser sostenido, y que la mujer que lo sostuvo aún sostiene a quienes acuden a ella. Revelan a un Dios que no abandona. La audacia del Memorare descansa sobre una verdad histórica. Nadie que acudió a María fue abandonado. Esa no es una afirmación sobre el poder de María en aislamiento. Es una afirmación sobre la fidelidad de Dios, que Él honra la intercesión de su madre, que la ha tejido en el tejido de su obra salvífica de manera tan completa que acudir a ella es, en un sentido real y profundo, acudir a Él. Lo que estas oraciones revelan acerca de María. María no es una figura pasiva en estas oraciones, es activa. Está presente. Es la mujer de quien el Papa San Juan Pablo II escribió. Está presente en la Iglesia como la Madre de Cristo y al mismo tiempo como aquella Madre que Cristo, en el misterio de la redención, entregó a la humanidad en la persona del apóstol Juan. Fue dada a nosotros. Esto no es una metáfora. En el Calvario, mientras Jesús moría en la cruz, miró hacia su madre y su discípulo amado e hizo un acto de donación. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La Iglesia siempre ha entendido esto como un don hecho, no solo a Juan personalmente, sino a todos los que estamos, a lo largo de los siglos, al pie de esa cruz. Es nuestra madre, no por biología, por gracia, por la voluntad de su Hijo moribundo. Y ejerce esa maternidad. No es una estatua, no es simplemente un recuerdo.
El testimonio de santos, místicos y creyentes ordinarios a lo largo de 20 siglos atestigua con notable consistencia. Ella acude. Cuando se le invoca, ella acude, no siempre como una visión, no siempre de manera dramática, sino en la paz que desciende en medio de la crisis, en la fortaleza que aparece cuando todo recurso humano ha fallado, en la conversión que ninguna explicación natural puede explicar, en la sanación que desconcierta a los médicos, en el valor que sorprende incluso a quien lo encuentra. Acude porque es madre, y eso es lo que hacen las madres. Lo que estas oraciones revelan acerca de nosotros quizás de manera más inesperada, estas oraciones revelan la verdad acerca de nosotros mismos. Cuando rezamos el Ave María, reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos intercesión, que el cuerpo de Cristo no es una colección de individuos aislados que están solos ante Dios, sino una comunión, una familia en la que nos apoyamos mutuamente, y en la que los santos del cielo se inclinan de vuelta hacia nosotros. Cuando rezamos el Memorare, reconocemos que estamos desesperados, no metafóricamente desesperados, realmente desesperados, que sin la gracia, sin Dios, sin el apoyo del cielo, no lo lograríamos. La oración no endulza esto, llama pecador al que reza. Admite la tristeza, dice, en esencia, no tengo nada que ofrecerte salvo mi necesidad. Y María acepta eso, el cielo acepta eso, Dios acepta eso. Cuando rezamos el rosario, reconocemos que necesitamos formación, que no podemos simplemente comprender a Cristo intelectualmente. Necesitamos morar en Él, volver una y otra vez a las escenas de su vida, dejar que esos misterios realicen su trabajo lento y paciente de moldearnos desde adentro. El rosario es un acto de humildad, la admisión de que aún no somos quienes deberíamos ser, y el compromiso de seguir presentándonos hasta que lo seamos. Parte 5. Vivir estas oraciones. Sí. De la devoción a la transformación a ser propias. Estas oraciones existe una tentación, especialmente para quienes crecieron en hogares católicos, de escuchar estas oraciones como sonidos en lugar de palabras, de recitar el Ave María en piloto automático, de sacar las cuentas del rosario con las mejores intenciones y descubrir, 15 minutos después, que has terminado la tercera decena pensando en las compras del supermercado. Esto no es un fracaso, esta es la condición humana. Incluso los más grandes místicos describieron sus vidas de oración como llenas de distracción. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes contemplativas de la historia de la Iglesia, escribió con franqueza sobre décadas de oración árida y distraída antes de comenzar a experimentar las consolaciones más profundas de las que escribió en El Castillo Interior. La invitación no es rezar perfectamente, es rezar honestamente, llevar tu mente distraída a María y decir, aquí estoy, esto es todo lo que tengo hoy. Tómalo de todas formas, y confiar en que ella lo hace. En la práctica, considera esto, reza el Ave María despacio, palabra por palabra, deja que llena de gracia se asiente por un momento. ¿Qué significaría estar llena de gracia? No tener espacio para nada menos. Luego el Señor está contigo, no estuvo contigo, no estará contigo si no está. Tiempo presente. La presencia divina como una realidad actual. Deja que la teología respire. Reza el Memorare en los momentos en que más miedo tienes. Cuando llega el diagnóstico. Cuando la relación se está fracturando. Cuando la cuenta bancaria dice imposible. Esta oración fue hecha para esos momentos. No te pide que te sientas valiente antes de rezarla. Te pide que la reces en lugar de sentirte valiente. Reza el rosario con las manos tanto como con la mente. Hay algo insustituible en la materialidad de las cuentas. La manera en que los dedos cuentan para que la mente pueda adentrarse en los misterios. San Juan Pablo II escribió sobre el rosario como una oración que involucra a toda la persona, cuerpo, mente y alma, y no reces solo. El rosario fue dado a una iglesia, no meramente a individuos. Rézalo con tu familia, rézalo con un amigo. Encuentra un grupo de rosario. Hay algo que sucede en la oración comunitaria que no se puede replicar en soledad. Una calidez, una fortaleza, una sensación de ser sostenido por algo más grande que uno mismo. Este es un buen momento para suscribirte si aún no lo has hecho, y para dar me gusta y compartir este contenido con alguien cuya fe necesita una suave renovación. Cada vez que lo compartes, plantas una semilla que la propia María puede regar. Parte 6. Los santos que recorrieron.
Este camino, el tesoro de la Iglesia, está lleno de almas que construyeron toda su vida espiritual sobre estas oraciones. San Luis María Grignion de Montfort, cuyo tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen se convirtió en uno de los textos espirituales más influyentes de la era moderna. Enseñó que el camino más corto y seguro hacia Cristo pasa por María. Rezaba el rosario con lo que sus contemporáneos describían como una alegría casi visible. Escribió: María es el camino más seguro, más fácil, más corto y más perfecto para acercarse a Jesús, y lo encontrarán quienes lo practiquen. San Maximiliano Kolbe, quien entregó su vida en el búnker del hambre de Auschwitz, fue encontrado con un rosario entre sus pertenencias cuando se ofreció voluntariamente para ocupar el lugar de un hombre condenado. Murió rezando. En medio del mal industrial, sus labios seguían moviéndose. Sus dedos seguían contando. El cielo no estaba ausente de esa oscuridad. Santa Teresa de Lisieux, la florecilla, cuyo camino pequeño de infancia espiritual ha guiado a millones de personas, describió el rosario como su compañero diario desde la más tierna infancia. Lo rezaba imperfectamente, de manera distraída, lo admitía, y sin embargo encontró en su ritmo un amor que la sostenía. Venerable Patrick Peyton, a quien conocimos antes, pasó su vida posterior a la recuperación milagrosa, cruzando el mundo para promover el rosario en familia, con la ardiente convicción de que las estadísticas eran simples. Donde se rezaba el rosario, las familias se mantenían unidas. Donde se abandonaba, se desintegraban. Y luego están los que no tienen nombre. La abuela cuyo rosario diario se convirtió, décadas después de su muerte, en el ancla que mantuvo la fe de sus nietos a través de una tormenta que ella nunca vivió para ver. El obrero de fábrica que rezó un Ave María al comenzar cada turno durante 40 años. El niño que yacía enfermo en una cama de hospital al que una enfermera le dio un rosario, y que en los meses de recuperación aprendió a rezar. Estos santos sin nombre, la nube de testigos descrita en la carta a los Hebreos, son en muchos sentidos el testimonio más poderoso de todos. No las conversiones dramáticas ni las curaciones milagrosas, sino la lenta, fiel y ordinaria transformación de personas ordinarias, que siguieron volviendo a estas oraciones año tras año. Son la prueba de que estas oraciones funcionan, no como fórmulas mágicas, sino como actos de relación sostenida, como conversaciones que, con el tiempo, cambian a quien habla. Conclusión. El camino de regreso al hogar, el tono se suaviza ahora, reduce el ritmo, deja que el peso de todo lo que hemos recorrido juntos se asiente suave. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, desde una pequeña casa en Nazaret, donde habló un ángel, hasta un campo de batalla en Lepanto, donde las cuentas pasaban entre dedos temblorosos. Desde una iglesia de Roma, donde un escéptico fue deshecho por una sola mirada, hasta una colina portuguesa donde 3 niños fueron confiados con el mensaje urgente del cielo. Desde camas de hospital en Scranton y Hiroshima, hasta los búnkeres del hambre de Auschwitz, hasta las silenciosas salas de estar de abuelas cuyas oraciones sobrevivieron a todo. ¿Qué significa todo esto? Significa que el cielo no está lejos. Significa que María, esta mujer de Nazaret, esta Madre de Dios, esta primera y más grande de todos los discípulos, esta reina coronada con 12 estrellas, está presente, activa, maternal, atenta. Significa que las oraciones que hemos explorado hoy no son reliquias, no son hermosas antigüedades de una época más crédula. Son instrumentos vivos de gracia, probados a lo largo de los siglos, validados por milagros demasiado numerosos para catalogar y por la silenciosa y sin espectáculo transformación de millones de almas que simplemente se presentaron, cada día, con las cuentas entre las manos y los labios en movimiento. El Ave María nos da el saludo de Gabriel, la bendición de Isabel y la petición de todo pecador que alguna vez ha necesitado una madre. El memorar nos da una confianza audaz y segura, arraigada en un historial ininterrumpido de fidelidad. El rosario nos da toda la vida de Cristo, meditada a través de los ojos de quien mejor lo conoció, entregada a nosotros día a día, misterio a misterio, decena a decena, hasta que comenzamos a ver como ella ve, y a amar como ella ama. Estos no son 3 dones separados, son 3 facetas de una sola joya, 3 expresiones del mismo amor maternal
ofrecido libremente a toda alma que tenga la humildad de recibirlo. Y lo que María nos ofrece, lo ofrece en nombre de su Hijo. Todo lo que ella da apunta más allá de sí misma, hacia Cristo. Cada oración que lleva al cielo, la lleva a Él. Cada alma que atrae hacia sí misma la presenta a Él. Es mediadora de gracia no porque compite con Jesús, sino porque coopera con Él de manera tan completa que encontrarse con ella es verse inexorablemente conducido hacia Él. Este es el regalo de la devoción mariana. No un rodeo que nos aleja de Cristo. Un camino que conduce directamente a su corazón. Haz una última pausa. Deja que el silencio diga lo que las palabras no pueden. Deja que los santos cuyas historias has escuchado estén tranquilamente a tu alrededor. Siente el peso de 20 siglos de oración. Y entonces, si estás dispuesto, simplemente comienza. Oración final pronunciada suavemente. ¿Cómo se le hablaría a una madre en una habitación silenciosa al atardecer? Oh María, la más graciosa, la más dulce Dios, la más fiel de todas las criaturas de Dios, venimos a ti hoy cargando todo lo que somos. Nuestra fe y nuestra duda, nuestro amor y nuestro miedo, nuestra santidad y nuestras heridas. Hemos escuchado tu historia de nuevo. Se nos ha recordado que no estás lejos, que la misma voz que dijo sí en Nazaret aún intercede por nosotros en el cielo, que las mismas manos que sostuvieron a Dios siendo un niño aún se extienden hacia nosotros. Ahora, enséñanos a rezar contigo. Cuando tengamos miedo, que Ave María esté en nuestros labios. Cuando estemos desesperados, que el memorare sea nuestro clamor. Cuando estemos perdidos, que el rosario sea el hilo que nos guíe de vuelta al hogar. Toma estas pobres, distraídas e imperfectas oraciones que ofrecemos y hazlas hermosas ante el trono de tu Hijo. Cubre nuestras fallas con tu gracia. Amplifica nuestro amor con tu intercesión. Y condúcenos, lenta, segura y suavemente al rostro de Cristo. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por acompañarnos en este sagrado recorrido hoy. Si este guión ha tocado tu corazón, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. La historia de María nunca termina, y la tuya tampoco. Dios te bendiga. Guión para uso espiritual y devocional. Todas las citas de la Sagrada Escritura y los documentos de la Iglesia se utilizan conforme a la enseñanza católica. Fuentes: Lucas 1:28-42. Concilio de Éfeso 431 DC. Rosarium Virginis Mariae. Papa San Juan Pablo II 2002. Tratado de la verdadera devoción a María, San Luis María Grignion de Montfort. Testimonio documentado del Padre Hubert Schiffer, S.J., sobrevivientes de Hiroshima. Conversión de Alphonse Ratisbonne, 20 de enero de 1942, Roma. Testimonio del Padre Patrick Peyton, CSC.